Buenas tardes, soy la doctora Sosa Belauste y bueno, vamos a dar comienzo a esta clase de semiología. Yo soy médica clínica, trabajo en el Hospital de Clínicas y soy ayudante de semiología. Vamos a tratar de hacer un paseo virtual dentro de lo que se puede en esta nueva etapa que les toca vivir. Y mi objetivo de la clase de hoy va a ser hacer un paseo virtual de algunas cosas de semiología que ustedes empiezan a tener contacto y conocimiento, y espero que pronto nos podamos conocer. En el examen físico, como ustedes saben, nosotros tratamos de hacer siempre lo que se llama inspección, palpación, percusión y ocultación. De eso se trata siempre las bases de un buen examen físico. Yo hoy voy a hacer hincapié en la inspección. Hablamos de inspección cuando hablamos de un proceso de observación, donde los ojos y la nariz nos permiten recoger datos muy valiosos durante toda la exploración de un paciente. Debemos obtener cuánta información sea posible. En la inspección se inicia siempre cuando se establece el contacto con el paciente. En el caso que nosotros tenemos un paciente en el consultorio, la inspección empieza cuando el paciente ingresa al consultorio. Vemos cómo camina, cómo se sienta, cómo es su facie, cómo es la marcha, si está acordemente vestido a la época del año, si tiene expresión de dolor, si viene solo, si viene acompañado. En cambio, en el hospital debemos observar cómo se encuentra el paciente en la cama, cuál es su actitud, cuál es su expresión, si se encuentra sentado, si usa muchas almohadas, si está acostado, si está solo, si está despierto, si tiene muchos drenajes, si usa máscara de oxígeno. Toda esa información que nosotros podemos recabar con la inspección a nosotros nos brinda mucha información. La inspección es el examen físico, debe ser completo, de cabeza a pies, ¿sí? Siempre debemos ser muy minuciosos y no tenemos que saltearnos partes del cuerpo porque nos da mucha información. Yo intenté buscar fotos de pacientes de diferentes partes del cuerpo para que ustedes puedan ver pequeñas lesiones o pequeñas cosas que pueden pasar desapercibidas en distintas partes del cuerpo y que a nosotros nos brindan mucha información. Por ejemplo, en cuero cabelludo podemos tener pequeñas lesiones que son puertas de entrada de infecciones, como ven acá, una pequeña lesión en una niña de 7 años que empezó apenas como una puerta de entrada, como si fuera un pequeño granito que se fue agrandando y que no curaba. Esto era una lesión por miasis, que son moscas que ponen huevos, ¿sí? Y que empiezan a crecer gusanos, ¿sí? Pero es muy importante revisar bien el cuero cabelludo y mirar. Hay que acostumbrarse a mirar. Las lesiones de paladar y de mucosa. La boca nos da mucha información. Ver qué tipo de lesiones aparecen en la boca, ¿sí? La mucosa yugal. Ver los dientes, cómo se encuentra la dentadura. Los dientes en mal estado muchas veces son la puerta de infección, sobre todo en los pacientes inmunosuprimidos. Acá, por ejemplo, tenemos unas amígdalas con mucho exudado, ¿sí? La faringoamigdalitis pultácea por estreptococo, una patología sumamente frecuente en gente joven. La lengua de papilada que podemos ver aquí es una patología común en los ancianos, ¿sí? En este caso nos encontramos con una lengua aumentada de tamaño, con impronta de dientes, secundaria a la amiloidosis. La amiloidosis lo que produce, como ustedes ven, es macroglosia, y en este caso lo que hace es que la paciente no puede tener oclusión completa de la lengua, ¿sí? Y acá estas marcas que nosotros vemos es la impronta de los dientes. Muguet oral en pacientes inmunocomprometidos. Esto se produce por infección por cándida, ¿sí? Pasamos al cuello, otra región sumamente importante para revisar. Este es un paciente joven que tiene un tumor de tiroides, que si ustedes ven, le ocupa casi toda la circunferencia del cuello. En este caso, en el cuello de este otro hombre, vemos que tiene un cuello con una asimetría bastante importante, donde se ve una tumoración
en el hueco supraclavicular izquierdo. Esta era una metástasis de un carcinoma de un cáncer de riñón. Acá tenemos otra forma de cuello. Es muy importante ver la forma de los cuellos, no todos los cuellos tienen la misma forma. Esta era una paciente con síndrome de Cushing. Ya van a ustedes a estudiar lo que es el Cushing. Pero esta paciente tenía un cuello corto, ¿sí? Además de tener un rash, y tenía hirsutismo. También van a ir viendo qué es el hirsutismo. Acá vemos lo que nosotros llamamos spiders o arañas vasculares, ¿sí? Son estas arañitas que se ven acá, que vemos múltiples, con un centro con mayor coloración, que si uno aprieta el centro, esta formación vascular desaparece. Es muy importante cuando revisamos, hacemos el examen físico, siempre revisar todas las lesiones que puedan aparecer recientemente, incluso las de la piel como lunares nuevos. Este lunar llama la atención por su color, sus bordes son difuminados. Podemos estar en presencia de un melanoma, pero es importante que nosotros, como médicos, hagamos exámenes clínicos completos y miremos y observemos todo lo que nos llame la atención. La distribución del vello, ¿sí? En este caso, este paciente había consultado porque le había empezado a crecer el vello de una manera diferente. No es que siempre tuvo el vello de esa forma. Empezó con aumento del vello. A veces puede ser secundario a medicación, a veces algunas enfermedades hepatológicas pueden traer distribución ginecoide del vello en los hombres. Es muy importante ver cómo se distribuye el vello y si hay alguna anormalidad o algún cambio en la distribución del vello. Acá nos encontramos con lo que llamamos dedos en palillo de tambor o acropatía, y cómo se empieza a deformar en la punta de los dedos, que empiezan a ensancharse la punta de los dedos. Esto muchas veces nos está hablando de trastornos pulmonares. La forma de las uñas, y si en las uñas se empiezan a ver marcas. Acá vemos uñas hiperpigmentadas, aparecen unas rayas negras. Este paciente, estas rayas tienen que ver con toxicidad por fármacos. Era un paciente que estaba realizando quimioterapia y hay algunas drogas que producen estas marcas. Pero en las uñas podemos encontrar muchas patologías. Algunas enfermedades hepáticas producen cambios en las uñas. La psoriasis puede producir un punteado especial característico en las uñas, así que es muy importante que nosotros miremos las uñas de los pacientes. Acá volvemos a las uñas en vidrio de reloj. Las uñas en vidrio de reloj empieza a cambiar la forma de la uña se empieza a incurvar con una forma característica como el reloj, los vidrios de reloj de antes, no los de ahora, los de antes que eran como incurvados. Descamación palmar, esto puede ser por hipovitaminosis. Fíjense cómo la mano empieza a presentar toda una descamación y por partes estar como pelada, descamada, ¿sí? Esto es una mano en garra, un paciente que tuvo un trastorno neurológico y la mano le quedó como en garra, no puede volver a la mano normal. Uñas en vidrio de reloj, volvemos a la uña en vidrio de reloj. Fíjense cómo la uña toma una incurvación característica hacia abajo, ¿sí? Cuando el paciente enfrenta las dos uñas no puede tocar toda la forma completa del dedo, no pueden tocar las uñas. Este paciente, si se fijan atrás, tiene una máscara de oxígeno. Probablemente tenga una patología respiratoria crónica. Múltiples lesiones en astilla, ¿sí? Que se ven en las puntas de los dedos. Si ven acá, existe un cambio de coloración en la punta de los dedos. Acá, acá, acá. Esto puede verse en fenómenos embólicos. Siempre hay que estar atentos a estos cambios que aparezcan en la punta de los dedos. Cianosis en miembro superior izquierdo. Ustedes empiezan a tomar conocimientos con distintos términos médicos. Cianosis es uno de ellos. Cianosis es coloración azulada de la piel. Acá vemos un señor que tiene cianosis de uno de sus miembros. Después tendremos que ver por qué tiene cianosis, pero es importante que ustedes empiecen a familiarizarse con lo que son estas cosas. Cuando uno vaya a hacer la palpación, después tendrá que ver por qué tiene esta coloración. Acá empezamos a tomar conocimiento con otro tipo de lesiones, rash morbilliforme en el cuerpo. Esta paciente había hecho toxicidad por algunas medicaciones.
Acá vemos un gran abdomen distendido, globuloso, donde aparece circulación colateral de múltiples venas. Estas venas, cuando ustedes vean abdomen y vean cirrosis especialmente, van a ver que es una cosa característica de los pacientes con cirrosis. Lo vemos de vuelta, desde otro ángulo, abdomen distendido, globuloso, con múltiples venas de circulación colateral, que se llama circulación en medusa. Acá vemos un muslo con gran asimetría, es una chica acostada boca abajo, donde se ve en la parte posterior del muslo una gran tumoración, ¿sí?, con unos bordes eritematosos. Esta chica tenía una gran colección de un absceso secundario a un Staphylo aureus. Vemos múltiples nódulos rojo-violáceos, que cuando uno los tocaba eran duropétreos. Estos eran metástasis secundarias a melanoma. Lo que vemos acá, comparado con la mano del examinador, era un tinte rojo, un tinte ictérico de la piel. Vean la diferencia de coloración de la piel del examinador con la del paciente. El paciente tiene un color amarillento, ¿sí? Esto es un tinte ictérico de la piel. Si vemos el que sigue, tiene un tinte ictérico mucho mayor. Acá nos encontramos frente a la presencia de estrías rojo-vinosas en el abdomen de un paciente. Ya van a ver qué patologías dan, pero por ejemplo, el síndrome de Cushing, como vimos anteriormente, también da esto. Nódulos de vuelta subcutáneos, ¿sí?, que aparecen en los pacientes. Luego tocaremos y veremos por qué se producen. Acá vemos otro tipo de rash en tronco de un paciente. Fíjense qué diferencia tiene este rash solo con inspeccionarlo a diferencia de los otros. Este tiene como una escama que se ve, ¿sí? Y esto es muy característico tal vez de los pacientes que tienen psoriasis, que se puede ver como con una escama característica. Acá vemos una úlcera en la piel, otro rash diferente en otro paciente. Acá vemos un rash pruriginoso típico de la urticaria, que aparece y desaparece muy pruriginoso. Lesiones en la piel descamativas secundarias a fármacos. Acá describimos lo que es una cicatriz, haciendo un examen físico, una cicatriz en el dorso, probablemente más antigua por la coloración de la cicatriz. Lesiones en miembros inferiores secundarias a púrpura. Fíjense la cantidad de lesiones que tiene esta señora. Tiene púrpura de miembros inferiores y en abdomen. Ya veremos cuando cursemos las diferentes especialidades, los tipos de púrpura que hay. Fíjense la cantidad de lesiones purpúricas que tiene esta señora en miembros inferiores. Acá lo que podemos describir es una lesión de tipo ulcerada, ¿sí?, con bordes eritematosos, bien rojos, doloroso, esto era secundario a un pioderma gangrenoso. Ya iremos viendo las diferentes patologías. Esto no intenta hacer una clase de enseñarle todas las patologías, pero sí de intentar mirar todas las lesiones que pueden aparecer en la piel y que uno puede ir mirando. Estrías rojo-vinosas de una paciente, ¿sí?, que se ven muy, muy claritas. Acá ustedes ya habrán visto la presencia de edemas. Empiezan a ponerse otro término para tener en cuenta, edemas. Fíjense estos pies que se ven edematizados, cómo le deja la marca de los zapatos. Depende si el paciente está acostado o parado, el edema se va acumulando o en las piernas o en los flancos, ¿sí? Acá vemos que si bien el paciente está acostado, todavía tiene la impronta de los zapatos, ¿sí? Acá nos encontramos con una paciente mujer, femenina, que lo que vemos es una gran asimetría de las piernas, ¿sí? Una pierna izquierda con mucho más diámetro que el derecho, aumentada de tamaño con cambio de coloración. Esta paciente tenía una trombosis venosa profunda, una situación que puede ser peligrosa. Acá la vemos desde otro ángulo, como ustedes ven, esta paciente tiene una asimetría muy importante de su pierna. Ustedes ven acá que hay unas rayas, esto lo hacemos nosotros los médicos, porque habitualmente medimos las piernas para ver qué grado de diferencia de piernas tienen. Lesiones en las piernas, en el tobillo, ¿sí? Muchas veces pueden ser lesiones por rascado, o puede ser también alguna lesión vasculítica. Acá
Si somos más detallistas, se ve una lesión en forma serpentiginosa a nivel de la cara lateral del pie. Consultó un paciente por esta lesión pruriginosa que iba aumentando de longitud día a día y era secundaria al proceso de una larva que era un parásito. Una patología muy común que nosotros vamos a ver en el hospital, en los pacientes ancianos, que muchas veces se caen, cuando los vamos a examinar, es que tienen rotación y acortamiento de la cadera. ¿Sí? Cuando los acostamos en la camilla nos damos cuenta que una pierna está más corta que la otra y una está rotada. Y estos pacientes lo que les pasa es que tienen fractura de cadera. Acá les presento a la sala de internación de traumatología del hospital, que espero que la puedan conocer. Es una sala donde los pacientes se internan y muchas veces se les coloca esto que ustedes ven acá, que es una tracción, ¿sí? Este es un aparato que coloca la pierna en forma de que la pierna quede derecha hasta que el paciente se pueda operar a través de un peso, ¿sí? Esta foto es tomada en esta época, por eso se ve tan vacía, ¿sí? Porque hay pocos pacientes y porque intentan que los pacientes no compartan habitación. Si somos detallistas, si estamos inspeccionando, vamos a ver que hay alcohol en la mesa y que el paciente está solo y sin acompañantes. Uno puede sacar muchas conclusiones a través de la inspección. En esta foto intentamos mostrar lesiones de coloración de los pies, de los dedos de los pies, puertas de entradas de infecciones. Del lado izquierdo vemos un único dedo lastimado con una lesión eritematosa, debiéramos saber si está caliente o duele, y en cambio del lado derecho vemos múltiples lesiones con cambio de coloración, un dedo más oscuro que el otro. En este caso son lesiones vasculares por falta de irrigación, en este caso es una lesión más infecciosa. Esto es muy importante porque muchas veces los pies son la puerta de entrada de infecciones en pacientes diabéticos o son pacientes panvasculares que tienen mala irrigación, mala llegada de la circulación distal y sufren cambios isquémicos a nivel de las piernas. Otra vez revisando las piernas, los pies, vemos que las uñas y los pies también pueden sufrir cambios anatómicos, y acá vemos que tenemos uñas en vidrio de reloj también en los pies. Otra vez, infecciones y puertas de entradas en las uñas de los pies, muy común en pacientes diabéticos. Muchas veces las infecciones empiezan en la uña del pie, van a los pedicuros, los pacientes diabéticos tienen menos sensibilidad, entonces no sienten dolor, o no tienen buena irrigación, no combaten bien las infecciones, y acá empieza la infección, y muchas veces esto es lo que a los pacientes los hace que tengan infecciones y evolucionen mal. Es muy importante revisar y cuidar muy bien los pies de los pacientes. Esto es una escara talar, suele ocurrir mucho en los pacientes que llevan mucho tiempo en la cama en los sanatorios, en los hospitales, son lesiones por decúbito, por apoyo, hay que tratar de que estas cosas no pasen. Y acá para terminar, una foto que resume muchas lesiones que puede tener una misma patología, una patología como la esclerodermia, poco común por suerte, que ya la van a estudiar, que tiene lesiones en miembros inferiores, que tiene lesiones en boca, tiene telangiectasias, tiene micrognatia, no puede abrir bien la boca, tiene spiders en la cara, tiene amputación de una falange secundaria a la misma enfermedad, ¿sí? Y seguramente cuando ustedes estudien se van a dar cuenta que también tiene trastornos en el pulmón, trastornos cardíacos, trastornos en el esófago, y esto es para que ustedes vean que la medicina es un conjunto de signos y síntomas de muchas enfermedades que se pueden manifestar de diferentes formas. Así que es muy importante que la historia clínica sea siempre completa, y la inspección es una parte muy importante de la historia clínica. Bueno, espero que esta clase les haya servido y estoy a su disposición para cualquier duda que tengan.